Vemos que hay una ambigüedad, ¿no?, en los órganos públicos y en las autoridades sectoriales que deben llevar adelante la garantía de que el derecho a la consulta se realice. Hay un doble discurso en este momento dentro del gobierno. Un discurso hacia afuera que es de protección al medio ambiente y a la Pachamama, pero hacia adentro del país un discurso de desarrollo, ¿no? Se necesita ampliar los niveles de producción en el país, se necesita cumplir con algunos acuerdos, convenios internacionales, se necesita cumplir con la demanda local de gas, y esto implica que este caso no sea el único, ¿no? Este caso que está pasando en el norte de La Paz seguro que se va a replicar en su momento cuando toque la exploración a YPF Pedro Andina en el Chaco. El caso, estoy yo plenamente seguro de que va a ser el mismo, ¿no? La misma vulneración, el mismo apresuramiento para iniciar los procesos. Y en general es una política del gobierno. En el caso minero es un caso que no está siendo comentado, que no está siendo discutido, que no está siendo difundido, pero la violación sistemática a los derechos por esta visión desarrollista es el mismo, ¿no? A tal sentido de que en muchos de los casos se está yendo en contra de lo que señala la Constitución. Entonces creo que la visión esta del gobierno no es solamente para este proyecto en específico, sino es una visión de desarrollo en general. Yo creo que se debe fundamentalmente a ciertas capacidades de las personas que están involucradas en las instancias competentes del sector. Para poner un ejemplo, creo que en algunas reparticiones, por ejemplo, de los ministerios, hay gente que ha sido removida, digamos, con el cambio político, con el cambio de gestión gubernamental. Se ha incorporado gente con un perfil técnico interesante, con ciertas capacidades, pero con poca experiencia. Entonces esto está dejando un vacío importante en la administración gubernamental. Pero por otro lado, hemos podido constatar que también existen personas que han quedado de anteriores regímenes, que por supuesto no tienen la más mínima gana de que las cosas salgan bien, ¿no? Están, en algunas ocasiones hemos podido ver que están más bien obstaculizando la aplicación de las normas, están generando confusiones, están generando conflictos al interior de la misma estructura gubernamental y obviamente en su relacionamiento con las comunidades indígenas. Están establecidos los principios en la ley de hidrocarburos, pero hay algunas incongruencias en los reglamentos. Entonces, quienes operan la aplicación de estos reglamentos a veces se encuentran en situaciones de bastante duda, ¿no?, y de inseguridad para poder aplicar un instrumento jurídico en desmedro del otro, ¿verdad? Sin embargo, creo que lo importante es ahora que tenemos un marco constitucional donde se establecen claramente los principios, los derechos y también la forma de implementar las políticas gubernamentales, esta normativa que tiene estos problemas de incongruencia y de vacíos también pueden irse superando. Veo que hay más que todo inseguridad en la aplicación de algunos conceptos, ¿no? El tema de la consulta es uno de ellos fundamentalmente, y creo que organizaciones indígenas no han terminado de asimilar la profundidad y el alcance de los cambios que se han logrado a través de la nueva Constitución Política del Estado y de otras leyes como la ley de la declaración, la que ratifica la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, la 3760, y de la misma olvidada y siempre recordada a veces ley del Convenio 169, ¿no?, que fue promulgada el año 91. Entonces ya desde el año 91 debería haber existido un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas
que hasta ahora, bueno, sabemos que efectivamente no se ha podido implementar. El tema del desarrollo tendría que ser respetando, sí, la convivencia armónica, esa que resaltan bastante en discursos, pero una convivencia real, ¿no?, entre empresa que respeta los derechos de los pueblos indígenas, que tiene políticas de relacionamiento social, comunitario, reales. Creo que es importante también que el Estado pueda dar señales de que el sector hidrocarburos es el pilar fundamental de la economía de nuestro país en este nuevo escenario político, económico, y por supuesto también debe ser el principal sostén y debe ser la principal fuente de beneficios para las poblaciones afectadas. Hay una deuda histórica, una deuda social que se ha acumulado por muchos años, una deuda ambiental que se ha acumulado por muchos años con las poblaciones afectadas, que debe ir siendo ya resuelta de manera definitiva. Logrando definitivamente, por ejemplo, la participación de las comunidades afectadas, de los pueblos indígenas, en los mecanismos ya establecidos. Consulta libre, previa e informada debe ser llevada adelante por los propios pueblos indígenas en el marco de su propia institucionalidad, y no es, como algunos suponen, que debe ser una autoridad estatal el que conduzca el proceso de consulta, o como era anteriormente, la corporación realizando el proceso de consulta. La consulta es un derecho que ejercen los pueblos indígenas de acuerdo a sus propios usos y costumbres, y que por lo tanto debe ser liderizado y ejecutado por ellos mismos. El Estado, el rol del Estado es garantizar que este derecho se cumpla. Entendemos que es importante dar señales fuertes, señales contundentes de que la situación ha cambiado y que estamos en un nuevo escenario en el que los derechos indígenas están plenamente reconocidos y en el que el Estado tiene como prioridad fundamental garantizar esos derechos antes que garantizar derechos económicos de las empresas petroleras que suscriben contratos con el mismo Estado. Hay un gran desafío en ese sentido, ¿no? Hay todavía, me parecería, algunos vacíos en la ley, hay algunas incongruencias que tienen que superarse, para que ya tenemos un nuevo marco constitucional que nos da pues todos los márgenes de actuación. Yo considero que uno de los avances principales en la nueva Constitución Política del Estado del 2009 es justamente que los tratados internacionales, entre los cuales debemos considerar el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, estos tratados internacionales de derechos humanos forman parte del bloque constitucional, y que por lo tanto, al contrario de lo que ocurría en la Constitución anterior, actualmente los jueces y el sistema judicial debe tomar en cuenta la Constitución política y los tratados internacionales en la consideración de los fallos que vayan a hacer. Esto entonces abre la posibilidad de que los querellantes en un determinado proceso contra un proyecto petrolero, por ejemplo, puedan argumentar la violación del Convenio 169, que es ley de la República, o la violación de la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que también es ley de la República. Y los jueces estarían obligados a considerar estos instrumentos internacionales como parte integrante de la normativa en el país. Entonces, el punto principal aquí es qué comunidades, qué organizaciones que son titulares de los derechos de pueblos indígenas en estos tratados internacionales se van a animar a llevar y a presentar estos casos ante las Cortes de Justicia en el país. El proceso en que eso se vaya a llevar adelante va a ir determinando una jurisprudencia que los jueces van a tener que ir considerando en los sucesivos casos que se vayan fallando. Entonces hay una posibilidad de llevar a la justicia los derechos humanos.